Perfecto. Estoy tratando de compartir el PPT de ese proceso. Voy a ver qué pasa acá. No, voy a ver si logro compartirlo. Sí, ahora se está viendo. Ya, voy a ver si lo puedo adelantar, pero tengo tapado con esto acá. Ya. Ahora sí. Muy bien. Primero quiero agradecer y saludar esta ocasión tan especial para mí. Saludar y agradecer a los postdoctores. Comienzo con el doctor Carlos Viltre Calderón. Bueno, agradecerle por abrirme las puertas de CESPE, incluido también las puertas de este postdoctorado, que siempre ha sido direccionado hacia una experiencia de transformación, de enriquecimiento personal y coexistencial. Cada día más plena y más motivadora, ¿ya? Siempre es un activador de energía para seguir en este sueño de una educación mejor para el planeta. También saludar y agradecer a los integrantes del tribunal, a la doctora María del Rosario Fernández, a la doctora Milagro Rosario Fernández de Silva, un especial agradecimiento. También a la doctora Milagro Elena Rodríguez, igualmente, y al postdoctor José Luis Rosario Rodríguez, ya que me han nutrido cada uno de ellos de su sabiduría y yo diría de su plenitud, pulcritud metodológica, ¿ya? Bueno, como decía bien el doctor Viltre, voy a presentar un libro que está con ese nombre. Por el tiempo voy a leer bastante, pero quiero dejar tiempo para las preguntas, la reflexión final. Este libro tiene este título, Resignificaciones no epistemológicas para una filosofía, una educación y una psicología coexistencialista. Entonces, primero, aclarar este título, ¿ya?
La palabra noceopistemología busca eliminar una dualidad dicotómica cuando se dividió la filosofía en esencial y existencial, ¿ya? O sea, el ser esencial y el ser existencial, el ser en sí y el ser en el mundo. Entonces, toda dualidad se opone a la complejidad, se opone a la integración, se opone a los principios recursivos y hologramáticos. Entonces, la filosofía en general habla más de nosología que epistemología, como filosofía, porque está centrada en la sabiduría, en el saber, ¿ya? No tanto en el conocimiento de la información. Entonces, usualmente se hace esa distinción. La nosología es la teoría del conocimiento del ser esencial, el ser en sí. La epistemología es teoría del conocimiento también, pero del ser existencial en el mundo social, político, histórico. Son inseparables, ¿ya? Obviamente han habido intentos de integrarlo, pero creo que hay que hacerlo aún más explícito todavía, ¿ya? No son dos seres, el mismo ser, el esencial y el existencial. Algunos dicen que primero tiene que ser existencial para ser esencial, etcétera. Son discusiones menores. Lo importante es que hay una fragmentación y como son inseparables, siempre van juntos, ¿ya? Bueno, y este libro dice para una filosofía consistencial, porque la filosofía consistencial no existe. Existe la psicología, existe una filosofía abiertamente existencialista, humanista, dialógica, etcétera. Pero esa palabra previa, ese co, que significa entre, en conjunto, difícilmente es explicitada. Ustedes ponen filosofía consistencialista y le van a salir otras cosas, ¿ya? Pero en el dominio del humano, nada es sin ese co, sin ese entre, sin ese encuentro, sin ese diálogo. Entonces, se hace explícito algo, sin duda van a ver en la presentación que hay muchos autores y filósofos especialmente que han aportado a construir esta propuesta, pero no se han atrevido a integrarla de manera explícita. Y también, bueno, la educación consistencialista, algo que yo he trabajado hace un buen tiempo, ¿ya? Y que también volvemos, o sea, la palabra consistencialismo, consistencial, tenía otro significado usualmente, era como estar junto a otro, justamente como sin relacionarse, o sea, como era lo opuesto al significado que se le otorga desde esta mirada. Y tampoco existe una psicología consistencialista, ¿no? Existe una psicología existencialista, una psicología humanista experiencial, una logoterapia, una analista existencial, etcétera, pero no una psicología abiertamente consistencialista en que involucra con tanta responsabilidad, de manera recursiva, de co-crecimiento, de coafectación, tanto a los dos más interactuantes en una relación terapéutica. No hay una relación sujeto-objeto desde el consistencialismo, ¿no? Entonces, casi todas las corrientes psicológicas, desde las primeras fuerzas hasta las últimas, suelen mantener todavía, con excepciones por supuesto de intentos, algunos que voy a nombrar después, mantienen esta dualidad, ¿ya? Esa separación sujeto-objeto dentro de la psicología. Por eso que este libro me parece importante porque pone nuevos temas, nuevos nombres, para que cuando alguien busque algo con ese nombre, encuentre este libro, ¿ya? Bien, este libro tiene 7 capítulos, ¿ya? El primero se llama Transcomplejizaciones y Resematizaciones Preliminares para la propuesta de una pedagogía de la consistencialidad en todos los contextos educativos. Y todos los contextos educativos, no solamente los centros educativos, ¿ya? Educarse es transformarse en un convivir, como dice bien Maturana, por tanto, todos los espacios de coexistencia, de convivencia son educativos, siempre. Para bien o para mal. Capítulo 2, metáfora del tejedor hologramático del ser, existir, coexistir, escritos como una totalidad, inseparable, desde una pedagogía coexistencial, auténtica, liberada e inclusiva. Estas palabras no son menores, auténtica, liberada e inclusiva. Tiene mucho significado, pero desde la perspectiva del consistencialismo son fundamentales. Después voy a abordar más en detalle. Capítulo 3, pedagogía latinoamericana, reivindicación de la identidad regional desde una perspectiva nocio-epistemológica. También, sabemos que es un tema bien abarcado por muchos autores, pero
se ve mucho la separación todavía entre el ser esencial y el ser existencial, el ser en sí, el ser político, social, histórico, ¿ya? Todavía no se ve una clara integración. Hay autores que obviamente avanzan hacia allá. Capítulo 4, Pedagogía del amor, distinciones y clasificaciones progimológicas y vida fílica. Claro, los pilares de la pedagogía o la educación consistencial es la progimofilia y la vida filia, ¿ya? Como centro principal y objetivo principal de la educación. Amar al prójimo en todas las circunstancias y contextos, y amar la vida, y procurar que todos amen la vida y que todos amen al prójimo. Capítulo 5, Introducción a la psicología consistencial, principios y fundamentos preliminares. Es muy preliminar, es como el primer artículo que se va, o sea, un primer capítulo de un libro que habla de psicología consistencial, entonces como una apertura, un primer paso. Sencillo, humilde, pero que no tenga límite de desarrollo. Capítulo 6, actitud validadora de la diversidad de los estudiantes como un facilitador de la inclusión educativa. También uso este facilitador porque se habla mucho de barreras, siempre se habla hay muchos términos negativos, estigmas que no permiten avanzar de pronto. Las barreras ponen barreras, y si no hay barreras, no crea barreras, porque existe la palabra barrera. Entonces, creo, de todos los facilitadores, este capítulo intenta dar cuenta, que tiene mucho que ver con la consistencialidad y lo que planteaban anteriormente, la actitud validadora de la diversidad del otro, en todos los contextos, es el facilitador más importante, porque es íntimo, es intrapersonal primero, después es interpersonal, etc. No se puede regular con un decreto, no sé, con mandato, sino que se siente y de manera integrada, porque la actitud requiere que estén integradas todas las dimensiones del ser para que sea auténtica. Y eso, ver al otro y mirar al otro y validarlo, María Maturana como legítimo otro, como un ser cuya grandeza está justamente en ser diferente a mí, en su diversidad, esa actitud es la que creo que puede modificar, fortalecer el tema de la inclusión educativa. Y la progimofilia, que ya había mencionado, hoy día creo en el planeta más que nunca, en que estamos constantemente dañando, destruyendo, negando, distanciando, excluyendo al otro. La progimofilia, el amor al prójimo, al otro, ¿ya? Ama al otro como a ti mismo y a tu Dios, dice, ¿verdad? O sea, es intra, inter y trans. Es el amor sin límites, ¿ya? Ya, y aquí dice en la presentación de este libro es un atrevimiento y esfuerzo necesario para vincular transdisciplinar y no epistemológicamente el conceptualismo con la filosofía, con la educación y psicología, al menos un intento de hacerla transdisciplinar en estas tres grandes ramas importantes asociadas directamente con la pedagogía, filosofía, educación y psicología. Busca aproximar la verdad, el bien y la belleza desde un horizonte fusionado, desde un verso hecho multiverso. El verso es el individuo, lo que hace a cada persona única. Cada uno tiene su propio verso, una forma única de interpretar la realidad. Pero si integramos esos versos, se crea un multiverso que enriquece y que integra todas las diferencias en un diálogo o una fusión de horizonte también, como dice Adame. Desde una perspectiva de conocer eminentemente no su epistemológica y desde una óptica de valorar eminentemente lo ético, estético, ¿ya? Creo que lo valórico, lo axiológico, está demasiado ya olvidado o mal enseñado como clases de ética o de ontología, cosas de ese tipo, que son normativas, reglamentos, cuando la ética y la estética son parte del ser esencial. Y eso no se aprende con clase, con información. Se aprende actualizando el ser, se aprende validando al ser que está frente a uno. Permitir que la belleza y el bien que es constitutiva del ser se pueda expresar sin límite. Se puede expresar en cada cosa que hace, cada cosa que aprende. Ese es el desafío.
desde el entretejimiento de la teoría del conocimiento y la teoría de los valores. No pueden separarse. Estamos muy focalizados en la teoría de los valores, muy centrados en la epistemología, y a veces nos olvidamos de la axiología. O la dejamos como un fondo de una figura, ¿ya? Bueno, hay varios autores, ¿ya? Entre ellos Levinas y otros más, que Immanuel Kant, entre otros, que lo ético es el imperativo categórico que define todo, ¿ya? Pero sin embargo no lo está definiendo en los ámbitos educativos. Bueno, desde el entretejimiento de la teoría del conocimiento y la teoría de los valores, entretejida, unificada, eso abordamos desde una nocio-praxis y una axiopraxis que permite pensar nocio-epistemológicamente y sentir senso-estéticamente. Nosotros, como muchos estudios demuestran desde la neurociencia y otras ramas, que nosotros dejamos de sentir las emociones de temprana edad. Después solo las pensamos. Pensamos lo que estamos sintiendo, se transforman en sentimientos. Tampoco sentimos lo que tocamos, sentimos sensorialmente. Pensamos lo que estamos sintiendo. Y tampoco sentimos lo bello, sino que pensamos cuán bello lo que estamos viendo. Entonces, es un gran desafío integrar a ambas dimensiones, la teoría del conocimiento y la teoría de los valores, pero en la praxis cotidiana, en el modo de vivir el espacio, el contexto situado del educador. Cuando la plenitud esencial, perfecta y completa del ser y su transferencia incongruente al existir para la co-construcción de un existir auténtico, inclusivo, amoroso y liberado. El gran desafío, porque el ser esencial, todos los enfoques tienden a coincidir, los humanistas más cristianos, los humanistas no cristianos, tienden a coincidir que el ser es potencialmente perfecto, ¿ya? Y lo que cuesta es que siga siendo quien es en esa perfección y se transfiera de ser al hacer, al saber, al amar, etcétera, de manera auténtica, siendo quien soy, ¿ya? Que hay una congruencia, también lo plantea Carl Rogers, ¿ya? Autenticidad, congruencia, entre lo que soy y lo que hago, lo que sé, lo que amo, lo que tengo, ¿ya? Esa congruencia, que lo planteó Rogers hace muchos años, es sin duda un gran desafío todavía pendiente. También Pablo Freire y todos los humanistas han planteado lo mismo. ¿Cómo logramos no ser lo que el otro quiere que seamos de acuerdo a sus necesidades, solamente del mercado? Bueno, es urgente una filosofía que invita a reunirse en un entramado recursivo, dialógico y hologramático al ser, el existir, el coexistir como si fuera una triada, ¿ya? Que abandone aparentes contradicciones y supuestos que polarizan, escinden y no permiten comprender la realidad en su complejidad. Yo creo que la dificultad para comprender la complejidad, el pensamiento complejo en toda su plenitud, no está en las explicaciones conceptuales, está en que nosotros no vivimos una fragmentación del ser al existir, del existir al coexistir, vivimos fragmentados, de manera que, por muy claro que se explique, la complejidad nos cuesta asimilarla, aceptarla. Bueno, este es el primer capítulo, ¿ya? Transcomplejizaciones y resematizaciones para la propuesta de la pedagogía de la coexistencialidad en todos los contextos educativos. Yo hice una diapo por cada capítulo, ¿ya? Porque, para poder alcanzar en el tiempo. Bueno, dice que se sustenta en las triangulizaciones que conforman la nociología, que es el estudio del ser en sí, o esencial, la epistemología, que es el estudio del ser en el mundo, o el ser existencial, y la nocioepistemología, que estudia simultáneamente de manera integrada, recursiva y dialógica el ser en el mundo y el ser esencial, ¿ya? Ahora pues hay que poner el ser en el mundo y el mundo en el ser, ¿ya? Constituir una triada generadora de otra triada también hologramáticamente integrada para aprender a ser, aprender a existir y aprender a coexistir, de modo auténtico, inclusivo y liberado. Están todas ellas muy articuladas, ¿ya? Pero obviamente se trata de aprender a ser de manera auténtica, liberada, inclusiva, no del modo que, bueno, que Delors planteó y otros autores, ¿ya?
Bueno, aquí hay un cuadro comparativo entre las características ontopedagógicas propias del docente coexistencial, centrada en el ser esencial, y transformación docente óntica asociada, porque es inseparable. Uno no puede enseñar nada que no sepa, no puede enseñar, no puede lograr que el estudiante experimente nada que no haya experimentado primero, porque no es posible comunicarlo de modo creíble o transferible. Entonces, un docente tiene que ser vidafílico, amar la vida, o sea, suya, del prójimo, de cada planta, de cada árbol, de cada animal. O sea, congruente a su biología, en el fondo. La estructura biológica más pequeña, como dice Francisco Varela, tiene una tecnología natural de direccionarse hacia la vida. No hay otra forma. Cada célula, ¿ya? Como dice Bruce Lipton, se mueve siempre hacia la vida y no sola, integrando todas las demás células del cuerpo. Por eso que tiene un texto que se llama La inteligencia de las células. Si fuéramos nosotros tan inteligentes como las células, este planeta sería muy distinto. Nos moveríamos siempre hacia la vida y trabajaríamos siempre de modo integrado, inclusivo, coexistencial. Bueno, la transformación del docente óptico, que es un docente enamorado de la vida. Solo un docente enamorado de la vida puede lograr enamorar a sus estudiantes de la vida. Ontoempático. Sabemos que hay clásicas tres empatías, ¿verdad? Empatía cognitiva, emocional, ¿ya? Etcétera. Pero esta ontoempatía es la capacidad de reflejar no solo lo que el otro siente, lo que el otro piensa, es reflejar el ser del otro, ser un espejo del ser del otro. Yo creo que no hay nada más transformador que eso, ¿ya? Que personas que siempre han sido lo que no son porque otro ha construido de ellos una negación de su propio ser, se vea de pronto en un profesor. Una vez que hay una tesis de maestría sobre esto, era para llorar. Como un segundo de un encuentro con un profesor ontoempático transformaba a esa persona de por vida. Por eso son docentes espejos del ser del estudiante. Bueno, con capacidad de ser, existir y coexistir en congruencia. No se puede ser gato, vivir como gallina y coexistir como camello. Eso es incongruencia. Porque según la época, según lo que está de moda, según el mercado, no puede ser. El ser tiene que expresarse en el existir en el coexistir. Entonces son docentes óntica, existencial y coexistencialmente auténticos. Ese es el gran trabajo y sabemos que toda la pedagogía humanista y existencialista ha luchado también por eso. Bueno, con conciencia coexistencial. O sea, esta conciencia coexistencial es muy parecida a la conciencia programática que establece Morán. O sea, un docente con esa conciencia es simultáneamente, también como le dice Morán, responsable y solidario, porque sabe todo lo que piensa o hace, si es bueno, va a ayudar al otro, va a ser solidario en el bienestar integral de todo lo que rodea en el planeta, y si hace algo que es negativo, tiene que hacerse responsable porque va a dañar a muchos, ¿ya? Entonces, tiene que tener esa conciencia coexistencial y programática necesariamente, un profesor que quiera ser un docente coexistencial. Bueno, prójimo lógico, que va a estar mezclado más adelante, pero un docente compasivo, con la capacidad de amar al prójimo y lo prójimo, en todo contexto. Con la capacidad de relacionarse y vincularse, fortaleciendo simultáneamente su identidad e intimidad coexistencial. La identidad es un yo y un tú construyéndolo, si están auténticamente y completamente constituidos en su ser, como diría Jung, una constitución de su ser, ¿ya? Podrían construir intimidades igualmente, pues algo auténtico. Pero también se ha estudiado mucho, especialmente de la psicología y la psiquiatría, que la mayoría de las relaciones humanas no son de ese tipo. No son, la mayoría de las interacciones y relaciones humanas no fortalece la identidad del interactuante y tampoco la intimidad que se genera en la interacción de esas dos identidades. Suelen, por lo general, debilitan las identidades y debilitan la intimidad, ¿ya? Entonces, lo contrario
ser un docente consistencialmente pleno, nutritivo y maduro, inter y transpersonalmente. Puede ser un gran desafío, pero es imprescindible. Sin esos logros no se puede avanzar en esa línea. Bueno, este fue uno de los primeros seminarios del postdoctorado que me encaló hondo. La metáfora, entonces, yo inmediatamente pensé en la metáfora del tejedor hologramático, del ser existir, consistir, como una unidad, desde una pedagogía consistencial, auténtica, liberada e inclusiva. Bueno, en este artículo, a partir de la metáfora del tejedor hologramático, del todo con las partes, de las partes con el todo, y la transcomplejidad y transdisciplinaridad de todo contexto educativo, busca establecer una construcción y resemantización de los tres principales problemáticas de las pedagogías tradicionales: problemática teológica, la metodología y la antropología. Para la problemática teológica, ¿cómo? ¿Qué es el ser? ¿Cuándo se es? ¿Sabemos distinguir entre y saber y hacer o tener? ¿Sabemos poder de modo congruente, auténtico, en nuestro ser, en nuestro existir, en nuestro coexistir? Es una invitación al retorno de la covalidación ecosistémica y hologramática propia de cada componente y expresión del coexistir, en lo natural, en lo propio, en lo originario, donde siempre hay otro que se valora y percibe como una nota imprescindible para la propia sinfonía, asimismo como parte de la sinfonía del otro y lo otro, hasta llegar a comprender que somos la misma sinfonía. Aquí hay una frase que me gusta mucho: educar es poner al otro frente a Dios con el gesto simultáneo de ofrecerse. Ya, esto también voy a tratar de ser breve. Este es el otro capítulo, Pedagogía Latinoamericana, capítulo 3, reivindicación de la identidad regional de una perspectiva no epistemológica. Si en algún momento había escrito algo de colonialidad, en otra línea me gusta mucho esta, la reivindicación, ya, volver a las raíces, volver al origen, volver al ser no colonizado, no contaminado. Entonces, es una cultura como reactiva, ontogenética, de conversaciones entretejidas de sentir y pensar, que incluye transculturalmente y logramáticamente el existir de nuestras culturas ancestrales, con nuestro existir situado, pues, podría ser un modo más real y transformador de reivindicar sistemática y transgeneracionalmente a nuestras culturas ancestrales, que son la raíz y soporte de la vida, que debemos honrar para restaurar el orden sistémico transgeneracional de la vida y del amor. Bueno, esto es un parafraseo del creador de la psicología sistémica transgeneracional y de su metodología, ¿verdad? Las constelaciones familiares, pero eso está dicho por la filosofía mapuche, está dicho por la cultura originaria siempre, ¿ya? Entonces esa es la gran lucha, ¿ya? Entonces ahí se dan ejemplos de modos y caracterizaciones de la identidad territorial. Bueno, desde la alteridad al sujeto, ese es el viaje, ¿ya? La identidad territorial abstruida, desplazada, proyectada, delegada, sostenida en un sujeto. ¡Qué bello! Si creemos en el principio gramático, en cada persona de un territorio está todo el territorio, y en todo el territorio está cada una de las personas que contienen ese territorio. O sea, la identidad territorial pública oficial añorada, patrimonial, histórica, sustentada en la memoria de lo que ya no es y se encuentra en proceso de deterioro o desaparición, ¿ya? Eso es lo que vemos usualmente, ¿ya? Desde el sujeto a la alteridad, ¿ya? La identidad territorial construida desde el sujeto como buscador y descubridor de la identidad territorial, la alteridad explorada, estudiada, interpretada. La identidad territorial construida desde el sujeto que tiene un lente, una mirada diferente, intencionada, constante, de conocer e identificar un tipo de identidad territorial que es un interés, que es su interés y significación. Desde la inseparabilidad recursiva y dialógica del sujeto y alteridad, doble dialéctica. Bueno, la identidad territorial construida como un tercero u otro concepto de totalidad, que surge a partir de la integración dialógica de la dimensión relacional con la dimensión individual de la identidad. Esto es atrevido tal vez porque se trata que el que ataca la colonialidad
no caiga en ese principio de contradicción, genera una tercera realidad que incluye las dos miradas, porque el único modo de que no se quede, digamos, perpetuada en el conflicto. La identidad territorial construida como un tercero de esta realidad surgida de la inclusión dialógica, esencialismo, y el ser en el mundo, existencialismo y fenomenología. Es una propuesta que está en este texto, y yo incluí aquí dos estrofas de una canción muy conocida de la gran Violeta Parra, poeta, pintora, folclorista chilena. Dice: ya no florece el mañío, ya no da fruta el piñón, se va a secar la araucaria, ya no perfuma el cedrón, porque al mapuche le clavan centro del corazón. Levántate, Purimón. Desde ese tiempo han pasado las lunas en cantidad. Ya no son los españoles los que les hacen llorar. Hoy son los propios chilenos los que le quitan su pan. Levántate, Pailabán. Violeta Parra, nuestra querida Violeta Parra. El capítulo 4, Pedagogía del Amor, distinción y resignificaciones proximológicas y vida fílica. Bueno, aquí están conceptos, el pseudo concepto, la educación, la aplicación a la educación y una pseudo educación que puede generar. Bueno, el amor auténtico y intencional, compasivo, centrado simultáneamente en la mismidad y la autoridad. Eso es lo que se busca. Bueno, el pseudo-amor es inauténtico o pseudo-amor, condicional, también se llama enamoramiento, colusión, amor romántico o colonizado, centrado en una mismidad separada y o dicomodizada de la autoridad. Esto que parece exagerado es el modo más frecuente en que se enseña, uno aprende a amar en este planeta, con ese tipo de pseudo-amor. Bueno, una educación centrada en este amor auténtico es una educación centrada en el amor de la vida, la vida filia, y el amor al prójimo, la homofilia, que se enamora así al otro, inseparadamente. Y una educación centrada en el pseudoamor es una educación tanática, portadora del beso de la muerte, ¿no? Como dice Gregory Bateson, que educa para el sin sentido, o de espalda a la vida, como dice Bateson, o el vacío existencial, ¿verdad? Como diría, obviamente, Víctor Frank, también nuestro querido Pablo Freire. Bueno, amor liberador, lo opuesto es un pseudo-amor esclavizante, de codependencia o de satisfacción mutua, de necesidades primarias insatisfechas. Eso es pura esclavitud y codependencia. El amor es pura liberación. Una educación centrada en el amor liberador es una educación obviamente emancipadora, liberadora de la diversidad. Y una educación centrada en el pseudo-amor es una educación movilizadora, normógena, todo eso que dijimos, ¿ya? De la opresión, diría nuestro querido Pablo Freire. Una pedagogía centrada en el amor potenciador de la identidad de sí y de los otros y las otras. Y puede ser un pseudo-amor, eso mismo, pseudo-amor debilitador de la identidad de sí y de los otros. Un poco es lo que sería una relación de intimidad y de identidad. Es un pseudo-amor. La educación de la identidad es una educación lógica, centrada en el ser, por un poco incluso de Freire, conectar con el ser en el mundo existencial, de manera que no aparezca un ser individualista, egocéntrico, etc. Y eso ha costado que el humanismo lo supere. Bueno, y una pseudoeducación centrada en debilitar el sí, es una educación epistemológica centrada exclusivamente en el conocer, hacer y tener. El ser se excluye. El amor potenciador de la intimidad relacional, generador de pautas de convivencia nutritiva, en términos de Virginia Satir, amorosa en términos de Humberto Maturana. Bueno, lo contrario es un pseudo-amor debilitador de la intimidad y generador de pautas de convivencia conflictivas o tóxicas. Una educación que se centra en el amor auténtico, liberador, es una educación potenciadora del existir y el coexistir auténtico, inclusivo, validador de la diversidad. Y si está centrado en el pseudo-amor, ¿verdad? Es una educación potenciadora del pseudo-existir y del pseudo-coexistir
excluyente, negadora de la diversidad. Capítulo 5, quedando nomás, después de este, introducción a la psicología consistencial, principios y fundamentos preliminares. Esto está en cierna, son inicios, pero la psicología es una propuesta transdisciplinar que surge desde la necesidad de una psicología que considere de modo integrado y con una valoración equivalente el ser esencial y el ser existencial, tanto del terapeuta como del consultante, fundamentado en una teoría del conocimiento no epistemológica y en una teoría de los valores ético-estética que integre las dimensiones y descripciones socio-histórico-culturales del bien, verdad y belleza. Se sustenta e integra las diferentes propuestas de la psicología humanista, por supuesto, existencialista, ya, o análisis existencial. Ahí tenemos autores, sabemos, Maslow, Roy, mal experiencial, logoterapia, tenemos Viktor Frankl, tenemos también toda la Gestalt, y tenemos también el análisis existencial, ¿verdad? Alfred Langer. Pero no llega ninguno. Alfred Langer, el que más llega a acercarse a la existencialidad, pero se queda en la existencia, análisis existencial. Hay algo individual ahí que no logra romper, no logra que el otro aparezca ideológicamente o recursivamente en su plan de vida. Bueno, potenciar el ser y la congruencia de este en el existir y de las psicologías transpersonales, holísticas e integrativas del ser inmanente y trascendental. Esta última psicología que nombré, ya, Ken Wilber, uno más representativo, bueno, también Sayoli, con la síntesis, algo apuntan allá, pero todavía quedan a mitad de camino. La psicología consistencial completa la triada ser, existir, coexistir, sobre el cual se construye la intimidad terapéutica consistencial, que tiene como condición, sine qua non, saber ser, saber existir y saber coexistir. Esa es la condición para un psicólogo. Y de un psicólogo se forma con casi pura información, casi con cero. Yo trabajo en eso, ¿no? Por año. Casi cero desarrollo personal o desarrollo coexistencial, desarrollo de la autoridad. Expresada profesionalmente como con responsabilidad ética y de bienestar integral. Eso sería, bueno, educarlo, que aprendería un psicólogo en formación. La coliberación de su epistemología, la contraformación holosistémica, orientada teológicamente por la vida filia, la progimofilia. Por lo tanto, es una psicología cuyos principios no solo tendrán impacto transformador en los recursos psicoterapéuticos, además y necesariamente en la formación de los psicólogos, los que deberán aprender a ser y existir de modo auténtico, ético, inclusivo y liberado antes de iniciar los desafíos consistenciales en su ámbito laboral, y con ello la capacidad de generar una intimidad psicoterapéutica coliberadora, cosanadora y co-nutritiva. El último capítulo, el penúltimo es la actitud validadora de la diversidad de los estudiantes como facilitadores de la inclusión educativa. Esto dije algo. Se busca complejizar, interrelacionar, subjetivizar, intencionar, transpersonalizar, deconstruir, sentir y pensar el concepto de actitud validadora de la diversidad, sustentada en el concepto de amor y educación de Maturana, la aceptación incondicional positiva de Roger, y la relación nutritiva de Satir, la ética del cuidado de Carol Gilligan, y en la intimidad educativa consistencial que propongo yo en este libro también, definida como un espacio-tiempo educativo, contexto consistencial, en que todos o más coinciden en el momento perfecto, tiene muchos nombres ese momento perfecto, tengo un concepto de Sartre, existir para que el otro exista, desde la convicción de que ese coexistir es en sí suficiente para la autorización en plenitud de las potencialidades de los seres en existencia. Por lo tanto, la actitud validadora es un recurso intrapersonal disponible en todo tiempo y lugar, es un irrenunciable imperativo teórico, ético, amoroso, una medida ontológica que siempre ve al otro como un milagro único, irrepetible y por lo tanto completo y perfecto en su ser, lo que facilita su proceso de transferir completamente su ser a su existir y su existir a su coexistir. Lo explico teóricamente, pero yo esto lo he vivenciado en mi vida de educador. Cuando uno ve al otro, cuando uno es capaz de reflejar al otro, sin compararlo, sin negarlo, por lo tanto, ese otro no tiene límite de vuelo. El último capítulo es la progimofilia como sentido primordial de la educación. Bueno, la progimofilia junto con la vida filia son recursivamente los fundamentos primordiales de la propuesta educativa de la denominada pedagogía de la coexistencia. Sus principios teleológicos y ontológicos sostienen que el objeto principal y posiblemente único es educar para la coexistencia,
es formar a todos los niveles educativos para vivir centrados en el bienestar integral de toda proximidad y toda otra vida física que naturalmente direcciona hacia la vida. Los objetivos fundamentales transversales son psicosocioéticos y los objetivos fundamentales verticales, cognitivos, intelectuales, formativos, técnicos, científicos, deben priorizarse y estar absolutamente articulados con los objetivos gemológicos, que es la propuesta, de modo que todo lo que se enseñe sirva para la vida plena, auténtica y liberada, para amarla y promoverla de modo inter y transpersonal. Porque amor es sinónimo de verdadera educación, de verdadera libertad, de verdadera salud, de verdadera felicidad, de verdadero existir y coexistir. Bueno, los aportes del proyecto, estoy hablando ahora de los aportes del postdoctorado y de este libro, abordar el programa de postdoctorado en pedagogía en cada uno de los 8 seminarios impartidos invitaron y motivaron a interpretar la realidad de la pedagogía desde una hermenéutica sociocrítica y nociológica transcompleja, transdisciplinar, para potenciar la resemantización, la decolonialidad y la deconstrucción de las principales problemáticas de la educación, especialmente en el contexto latinoamericano. Este libro, además de los cambios en la praxis y los saberes de la vida y de la liberación sostenida y nutrida desde sus raíces por los postulados innovadores del Centro de Estudios en Epistemología Pedagógica CESP. Los principales aportes del libro son integrar, transdisciplinar las propuestas, demuestran disciplinar las propuestas no epistemológicas del consistencialismo a la pedagogía, la filosofía y la psicología. Enunciar por primera vez en un documento la filosofía y la psicología consistencial, validando e incorporando como parte de lo que se propone innovar la teoría que les preceden como ontológica, humanista, epistemológica y existenciales, agregando nuevas resignificaciones para integrarlas y complejizándolas. Permite contar con un material de referencia personal para el desarrollo de cátedras sobre pedagogía, filosofía y psicología, desarrollada actualmente en 3 universidades chilenas por quien habla, y en un libro, semilla de nuevos libros, que continúen con la difusión de los principios epistemológicos pedagógicos de CESP a nivel planetario. Conclusiones finales, el contenido como objetivo general de esta publicación es el fruto de la integración de cada uno de los objetivos específicos de cada uno de los 8 seminarios impartidos en el postdoctorado de CESP. También se cumplió el objetivo de publicar para instalar y difundir nuevos aportes no epistemológicos, como por ejemplo, la psicología consistencial como sustento neuropsico-socioemocional para potenciar una educación más liberadora de vida física. La actitud creadora como facilitador fundamental de la educación inclusiva. La teoría de hacer, existir y consistir como sentido pedagógico primordial. Y la vida fila, progemofilia como fundamento y problemática fundamental de la educación. Muchas gracias a CESP, al doctor Carlos Vilte, a todos los docentes y académicos involucrados en la creación y ejecución de este postdoctorado, a cada uno de los compañeros y las compañeras del postdoctorado. Gracias por todas las transformaciones intra e interpersonales que fueron potencial promotora de un ser, existir, coexistir auténtico, inclusivo y liberado. Muchas gracias. Gracias al doctor Patricio Alarcón Carbacho por la disertación en la modalidad de presentación de libro. Esta oportunidad en el acto de su defensa de postdoctorado en pedagogía. Y vamos a transitar hacia la lectura de una síntesis muy apretada y abreviada de lo que ha sido este recorrido, este viaje académico del doctor Patricio Alarcón Carbacho en la formación postdoctoral. Desde Chile, es presidente de CESP para este país, quien continúa como jefe de sección de pedagogías emergentes para nuestra red académica. En el postdoctorado de pedagogía logra no solo formarse a un nivel académico cualitativamente superior, sino que también ejerció funciones como docente de planta, compartiendo sus décadas de experiencia como proponente de la pedagogía de la coexistencialidad, la que ya tiene eco y presencia en investigaciones de maestría y doctorado en y fuera de Chile. El prestigio del doctor Carbacho en la Universidad Central de Chile actualmente y otras instituciones de educación superior en su país es incuestionable, lo que le ha permitido ser reconocido a nivel latinoamericano. Hace más significativo el lograr alcanzar este punto de su viaje académico. En el programa publicó el capítulo del libro con la doctora y catedrática María Fernández del Rosario, abordando las metáforas pedagógicas, una obra que queda como parte de la huella histórica de nuestro programa en su primera corte, donde socializó
también aportes que tienen que ver con sus presentaciones en los congresos y eventos de CESPES, a la vez que postuló artículos y ensayos académicos a nuestro sistema editorial y a sistemas foráneos. Su libro será publicado en el mes de febrero por nuestro sello editorial Nova Educare, por lo que le agradecemos su compartir y andar académico. Agradecido, doctor Patricio Alarcón Carbacho, y ahora damos la oportunidad que la doctora María de Rosario Fernández da Silva, desde Venezuela, intervenga como parte del tribunal y catedrática de plantas de este postdoctorado en educación. Bueno, buenas tardes a todos y doctor Viltre por las felicitaciones, doctor Patricio, por filosóficas, ha integrado coherentemente a los diversos que presenta en su texto. La construcción, el edificio que ha presentado de la transcomplejidad es una herramienta conceptual bien elaborada. Además, desarrolla conceptos propios como proquimofilia, círculos existenciales e intimidad educativa, pues se articulan de manera consistente a lo largo del texto. Hay una visión integrada entre disciplinas, biología, neurociencia, fenomenología, pedagogía crítica bajo la transcomplejidad. Este libro, pues, esto lo hace más robusto. La crítica a la educación bancaria, homogeneizante, deshumanizadora, es pertinente y actual. El texto identifica problemáticas reales como la crisis existencial, la exclusión del diferente y la desconexión con la vida. Con esta obra usted nos entrega una obra que resignifica el saber, dignifica la educación y humaniza la psicología, abriendo horizontes de coexistencia y esperanza. Felicitaciones. Solamente tengo una pregunta, doctor Patricio. Encantado. Que me respondiera, porque me generó esa duda dentro de la lectura armoniosa que hice de su trabajo. En el ámbito de la psicología existencial surgen desafíos sobre la autenticidad y la práctica profesional. Entonces, ¿cómo lograr ser y cómo lograr existir en un mundo que a menudo promueve la inautenticidad? Es una pregunta que si tuviera respuesta de eso, el mundo, mi vida cambiaría. Yo trabajo diariamente, por ejemplo, dentro de la formación de psicólogo, que llevo más de 35 años haciendo eso. Yo hago asignaturas como ética y deontología. Esa es la primera pregunta que le hago. Y digo, si tú pones tu ser en tu hacer y tu saber, puedes decir yo soy psicólogo. Entonces, es un desafío enorme, porque estamos en crisis, yo creo, a nivel educacional, sobre todo universitario. Yo debo reconocer que acá en Chile hay muchos movimientos alternativos, grupos que tratan de hacer lo contrario, pero los estudiantes siguen aprendiendo de manera bancaria, y si un profesor lo hace reflexionar y pensar como que bueno, hay un grupo que lo adoran, ¿ya? Pero la mayoría se van a reclamar porque no pueden aprender las cosas de memoria para la prueba. Ellos saben que lo van a olvidar en corto plazo, pero no les importa, porque no están condicionados a estudiar, porque los estudios lo demuestran no por la nota, sino para evitar sacarse mala nota. Por lo tanto, lo hacen con mucha angustia y aprenden muy poco. Y a mí me pasa, es que yo tomo un examen de grado a mi estudiante de grado o posgrado, yo solamente le hago una pregunta básica de la tesis que hizo de psicología y no sabe. Y cuando digo básica, de primer año, porque no van grabando. Entonces, yo estoy trabajando en esto, doctora Fernández. Sé lo que quiero lograr, estoy día a día trabajando con eso. Y lo estoy haciendo en la praxis, ¿ya? Claro. Muchos años. ¿Ya? A veces ha resultado maravilloso. Tengo muchos estudiantes, yo hago jornadas, vivo aquí en un lugar de campo en Melipilla, cerca de esta región metropolitana, pero alejado del centro, y hay muchos estudiantes de años que vienen acá, que han logrado entender eso. Yo tengo esa tarea pendiente. Escuchándonos allá. Gracias. Día a día. Gracias y felicitaciones nuevamente por tan hermoso texto y una obra ejemplar. Muchas gracias. Muchas gracias.
Doctora. Agradecemos a la catedrática María del Rosario Fernández da Silva por la pregunta y la apreciación en la lectura consciente y crítica de la obra que tuvimos la oportunidad de enviar a cada uno de los catedráticos de planta que forman parte del tribunal. Por ello, también desde Venezuela, la postdoctora Milagro Elena Rodríguez nos acompaña, quien estuvo compartiendo con el doctor Patricio y el resto de los postdoctorandos en pedagogía. Doctora, adelante. Bien, buenas tardes. Agradecida a Dios por la oportunidad de compartir con tan magníficas personas. Como dice nuestro Señor Jesucristo, podemos ser muchas cosas, pero sin amor, pues no somos nada, somos un símbolo a la deriva. Doctor Patricio, le felicito porque su accionar de vida es coherente con lo que escribe y con lo que dice. Y esto es excepcional para mí. He tenido el gusto de leer y propiciar algunas de sus publicaciones y ha sido maravilloso. Muchas gracias. En la premura del tiempo, le pregunto, ¿cuáles son algunos de esos aspectos, fundamentos, de esos epistemes que han devenido de esos maravillosos estudios postdoctorales? Primero que agradecerle, porque yo aprendí mucho y soy un admirador profundo de todas sus formas de abordar la educación. Quiero agradecerle mucho, de corazón, una experiencia muy, muy transformadora y nutritiva compartir con usted. Bueno, mi tema es que siento que todas las epistemes están todavía disociadas, siguen en conflicto todavía, falta crearlas. Pero yo, por ejemplo, en la filosofía de Peter revisado, claro, y Gabriel Marcel en el misterio del ser como que hace un intento de integrarla entre tantos autores. Claro, de hecho, algunas filosofías orientales hacen también intentos. Yo no sé, pero creo que mi sueño es como volver. A mí me gustan dos cosas bonitas. Una lo que dice, digamos, Levinas, ya Manuel Levinas, cuando dice hay que invertir, cuando dice, claro, filosofía, amor a la sabiduría. Esto hay que invertirlo. Hay que enseñar la sabiduría del amor, saber amar. Y eso me hace mucho sentido, porque el amor, sí, como dice, es poderoso, es transformador. Ahora, para mí el saber no es lo mismo que conocer. El saber tiene que ver con lo esencial, con lo original, con aquello que nos permite. O sea, nosotros nacemos siempre como progimológico y vidafílico. Bueno, lo decía Rousseau y muchos otros, ¿ya? Pero la sociedad, el mundo, esta cultura, como dice Chukhan, atalático capitalista, nos hace ver distinto. Entonces, yo valoro todas, porque yo no dejo, como me dijo a mí el gran poeta Nicanor Parra, una vez que compartí un día con él, que fue un regalo del cielo, me dice que no te falte nunca una carta en la mesa. Fue mágico en un contexto. Y yo siempre he luchado que no falte ninguna carta en la mesa. Y por eso es válido a todos los pensadores, y tanto psicológicos como filosóficos, epistemológicos. Entonces, son partes son gotas, con muchas gotas de un océano, que es uno. Yo nunca voy a atacar a alguno, lo voy a incorporar dentro, pero lo voy a entretejer. Por eso el entretejer con la doctora Fernández lo trabajamos, entre el tejedor de lo que está destejido, lo que se soltó, volver a tejerlo. Ese es mi gran bosque de sueño, y lo haré por siempre, mientras pueda. Bueno, agradezco mucho, doctora Milagro, por todo. Muchísimas gracias a usted por siempre estar allí con esa sonrisa de amor que nos cautiva a todos. Felicidades. Le invito a seguir en tantos otros postdoctorados que bien vale la pena visitar en nuestra institución CESPE. Un abrazo. Sí. Un abrazo grande, doctora.
Agradecemos a Elena Rodríguez por sus apreciaciones y el compartir con el doctor Patricio Alarcón Carbacho esta pregunta que provoca el diálogo en función de la obra que es el centro de la tarde de hoy. Desde República Dominicana, el doctor José Luis Rosario también va a estar compartiendo con nosotros como miembro del tribunal. Adelante. Sí, muy buenas tardes. Para mí es un grato estar aquí presente en compañía de tanta gente buena. Gracias, doctor Villegas, por involucrarme en esta experiencia epistémica tan bonita. Felicitar al doctor Patricio Alarcón por esta producción, que yo sé que va a ser de mucho provecho para la comunidad académica. Su preocupación, yo creo que es preocupación de muchos de nosotros. Usted habla de la coexistencia, de esa proximidad entre los seres que estamos viendo en los últimos tiempos, que casi como una utopía, cada vez nos alejamos más y es una gran preocupación para todos nosotros. Y lo veo aquí con una presencia muy importante en su libro. A mí me correspondió hacer un breve análisis de su obra maravillosa, hablar de ella y el impacto que provoca en la educación y la pedagogía latinoamericana, además de cómo se manejan todos estos procesos, estos temas a nivel internacional. Voy a dar lectura a algo que pude extraer después de haber leído el texto y después de haberlo escuchado exponer. Esta producción académica centrada en la pedagogía de la coexistencialidad impacta la educación y la pedagogía latinoamericana al proponer una ruptura profunda con los modelos tradicionales y decoloniales que el autor han fracasado al convertirse en nuevas formas de colonización o al permanecer anclados en un racionalismo fragmentador. A continuación se detalla el impacto a través de las categorías claves y su constante en los procesos internacionales actuales. Primero voy a partir de la reivindicación de la identidad regional y nocioepistemológica. El impacto a nivel de Latinoamérica, pues este documento busca una reivindicación de la identidad regional desde una perspectiva que no solo critica lo externo, sino que propone una reunificación del ser esencial desde la noxiología y el ser en el mundo desde la epistemología. Esto impacta la pedagogía regional al sugerir que la educación debe dejar de ser una simple transmisión de datos en esta sociedad infocrática para convertirse en un espacio de recuperación éticos y estéticos propios. Desde los procesos internacionales, podemos decir entonces que muchos marcos internacionales actuales, como las pruebas PISA o estándares de la OCDE, etcétera, se centran en las competencias funcionales, datos cuantificables, como el bienestar ontológico, el ser con sentido y de autenticidad, etcétera, por encima del rendimiento académico tradicional. Una obra maravillosa, ¿verdad? De la educación anatofílica a la vida fílica, el impacto en Latinoamérica propone transitar desde la obra de una educación de la muerte, desconectada de la vida y centrada en la competencia, a una educación vidafílica, enamorada de la vida y la progimofilia. Me encantó a mí esa terminología. En contextos republicanos marcados por la exclusión, esta categoría busca validar al estudiante como un ser siempre completo y perfecto, sin compararlo con estándares de normalidad impuestos. Desde los procesos internacionales también, el autor critica que modelos internacionales como el de Jacques Delors, aprender a convivir, no logran distinguir adecuadamente entre el simple convivir social y el coexistir esencial. La propuesta desafía la autonomía individualista del sueño americano, hombre autosuficiente, que domina la pedagogía global, proponiendo en su lugar una libertad ligada al bienestar de los otros. Esa otredad, aquí veo que le presta mucha importancia a esa otredad. Actitudes o la actitud validadora de la diversidad e inclusión. El impacto en Latinoamérica que nos deja este documento propone desde la actitud validadora de la diversidad como el pilar de la inclusión, yendo más allá de los simples
en este caso adecuaciones curriculares o maneras de aprendizaje, que se manejan comúnmente en la región. El impacto reside en ver la diversidad no como un problema a resolver, sino como una percepción esencial que debe ser disfrutada por el docente. Dentro de los procesos internacionales frente a la tendencia internacional de utilizar diagnósticos clínicos y etiquetas, ver lo normal como anormal, Alarcón propone el paradigma de la diversidad basado en la complejidad, donde el evaluador comprende él mismo y construye el evaluado. Desde la transformación sistémica y desde la estructura escolar, esto impacta grandemente a Latinoamérica, porque desde la propuesta de la proximofilia dentro del currículum, llama a sustituir a integrar las asignaturas tradicionales en una holocura, así lo veo yo también, desde el holograma que usted presenta y demás, centrada en el encuentro con el otro, modificación de tiempos y espacios también, aquí hacen un énfasis en eso, critica la distribución por edades cronológicas, el uso de timbres que interrumpen la coexistència. Ya estoy terminando, dentro de la creciente dependencia de la inteligencia artificial y los sistemas cibernéticos en la educación global, el documento advierte sobre la pérdida de la convivencia nutritiva y propone una educación matrística y biocéntrica que responda a la crisis ecológica planetaria. En definitiva, esta producción académica impacta la pedagogía latinoamericana al ofrecer un marco filosófico o existencialista que busca liberar el sistema educativo de la inteligencia ciega y fragmentada, proporcionando una educación planetaria y noosférica que propicia y prioriza el amor y la validación mutua sobre la instrucción técnica. Así que, doctor, muchas felicidades. Gracias, doctor. Muchas gracias de corazón. Muy bien. Una evaluación y valoración profunda de lo que significa la obra en construcción y que será prontamente publicada. Por tanto, las felicitaciones extensivas al doctor Patricio por consumir una experiencia que se condensa de manera coexistencial en la propuesta de libro que llega hasta nosotros. Agradecemos no solamente como programa, sino también como casa editorial, el poder difundir, socializar de manera abierta esta importante obra. De ahí que vamos a ver si alguno de los catedráticos del resto de los programas desea emitir algún criterio para entonces pasar al momento que toca dentro de este acto de defensa postdoctoral. Tenemos en sala al doctor Francisco Farnún como catedrático. También tenemos con nosotros a la doctora Noelia Alfonso. ¿Alguno de ellos solicita el orden de la palabra? Doctor Francisco, adelante. Sí, muy buenas tardes a todos. Saludos de nuestra caliente de Panamá. Como latinoamericano me siento muy orgulloso de todo lo que he podido escuchar. Y yo soy defensor de los resultados de Latinoamérica. Lo que he escuchado el día de hoy refuerza lo que yo siempre estoy diciendo. La producción latinoamericana es de excelencia y lo que nos hace falta es la visibilidad. Debe ser compartido en niveles. Y desde esa perspectiva, agradecemos
doctor Francisco, por sus palabras y compartimos su sentir en torno a la producción latinoamericana. Esperemos que CESPE continúe en ese aspecto para poder atinar a cada uno de los que estamos en pro de la ciencia abierta y el acceso abierto en toda la comunicación y producción académica y científica. Tenemos la presencia de alguien muy importante y es el presidente actual de CESPE Chile, el profesor y especialista Omar Peña Grau. Estimado presidente, escuchar sus palabras, puesto que usted representa al país miembro y en este caso al doctor Patricio Alarcón. Buenas tardes. Después de haber escuchado todas las opiniones de los catedráticos de este acto postdoctoral, yo como presidente adjunto de CESPE Chile y agradeciendo la invitación del doctor Carlos Vic, me complace estar presente en este acto de egreso postdoctoral. De presentación del doctor Patricio Alarcón de su libro que contempla diversos enfoques de la coexistencialidad. El doctor Alarcón es miembro esencial de CESPE Chile, como investigador principal de una de las pedagogías emergentes, el de la coexistencialidad, y que refuerza las investigaciones realizadas en CESPE Chile. Por tal razón, con un fuerte abrazo le deseo éxito permanente en su trabajo y campo de acción. Para ello recomiendo profundizar el conocimiento de su pensamiento, fundamentalmente en este libro, este hermoso libro. Por último, es un honor para CESPE Chile contar con la participación del doctor Patricio Alarcón. Muchas gracias. Extendemos un abrazo cordial al doctor Patricio y a CESPE Chile por este nuevo logro. Y para cerrar, escuchemos la palabra de este disertante la tarde de hoy que llega al final de este viaje académico, pero que es solamente una parada, que seguirá camino a otros importantes derroteros. Doctor Patricio, adelante. Doctor Patricio. Me cuesta hablar con tanta emoción. Yo solo puedo agradecer. ¿Ya? Quiero, como dije al principio, el que me mantengan siempre despierto y alerta, y siempre con deseo de seguir avanzando en la dirección a la vida, al amor, a una educación liberadora, auténtica, inclusiva. CESPE ha sido muy importante y todas las personas que he tenido, no sé, la bendición de conocer, siempre me han hecho un cambio profundo en mi forma de sentir y pensar y se ha dado este coexistir, que ha perdurado a través del tiempo, con muchas personas que he conocido, una larga amistad. Solo agradecer y quisiera, no sé, que ojalá todos pudieran hacer este postdoctorado, ¿ya? Yo lo he comentado en todos los contextos y espacios de mi doctor Virtre, que fue una experiencia maravillosa. Hay una coherencia, hay una direccionalidad, hay sueños comunes, afines, anhelos afines, una fuerza también, una esperanza de no rendirse, una motivación que es creciente, que es contagiosa, digamos. Y bueno, hay una apertura siempre, ¿ya? Siempre volver a resemantizar, volver a resignificar. Eso es maravilloso en CESPE, ¿ya? Me encanta. Yo solamente agradecer esta experiencia. Yo insisto, en todos los espacios y contextos lo he planteado. Es una experiencia muy especial y significativa en mi vida como estudiante eterno y como académico. Lo agradezco del alma a cada uno de ustedes. Agradecemos nosotros también su presencia en la red, en el programa y en cada uno de los espacios que compartimos. Para mí ha sido un alto honor ser su mentor en este andar, porque caminante no hay camino, se hace camino al andar. Como siempre, en cada uno de los espacios, les deseamos a todos muchísima salud y múltiples bendiciones. Abrazos fraternos y nos vemos a las 5 de la tarde con otra presentación, pero entre tanto, vamos por más.